Online. Yo soy Arely. Yo soy Vane. Yo soy Ana y les invitamos a que vengan y juntos adoremos a Dios. Aquí puedes mover tus manos, tus pies y todo tu cuerpo. Ven, hagámoslo juntos. Aquí en ADN, adoradores de Nacimiento. Dios les bendiga, pues bienvenidos a una clase más. Vamos a considerar la palabra de Dios, vamos a aprender más acerca de los héroes de la fe. Pero vamos a hacer una oración primero para después aprender de la palabra. Amado Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites otra vez aprender de tu palabra. Pedimos que hoy tú nos hables, que podamos, Señor, ser ayudados cada día de nuestras vidas y también aprendamos de estos héroes de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguramente ya te acuerdas de los héroes que vimos la semana pasada, pero hoy también vamos a hablar de un héroe muy especial. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, en su capítulo 1 en adelante, nos habla acerca de Samuel. Pero él tuvo una vida extraordinaria, una vida muy especial. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que hubo un sacerdote. El sacerdote se llamó Elí. Seguramente tú también lo recuerdas. Ese sacerdote lo que hacía era que servía en el templo de Jehová. Algunas cosas las hacía bien, otras cosas no tan bien. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que tenía 2 hijos. Y en un momento vamos a estar viendo qué es lo que hacían sus hijos. Pero, ¿sabes? Dice la palabra que él estaba en el templo cuando llegó una mujer. Esa mujer se llamaba Ana. Y dice la palabra de Dios, te voy a leer ahí en el capítulo 1, el versículo 2. Dice que Ana no podía tener hijos. ¿Te imaginas qué difícil fue para Ana no poder tener hijos? Cuando llegó con Elí, le dijo, pues que su deseo era tener un hijo. Ella fue a orar en el templo y cuando Elí la encontró, le dijo que pues seguramente había tomado algo. Pero no, Ana estaba llorando, Ana estaba pidiéndole a Dios un hijo. Ella decía, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Pero es cierto que era muy difícil para ella, pues la otra mujer que tenía a su marido se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y ¿sabes? Cuando Elí la vio que estaba orando, le dijo, hágase como Jehová manda, es decir, que la voluntad de Dios se hiciera en la vida de Ana. Y así fue, conforme pasó el tiempo, Ana dio a luz un hijo. Y ese hijo se llamó Samuel. Yo aquí ya hice a Samuel un poquito grande. Pero cuando Samuel era pequeño, experimentó algo muy asombroso. Dice ahí la palabra de Dios que él dormía en el templo. Y mientras él estaba dormido, escuchó una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y entonces él se despertó y yo creo que pensó, tal vez Elí me habla. Y Samuel fue a donde estaba Elí y le dijo, Elí. Y entonces Elí le preguntó que qué pasaba. Y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado, anda, ve a dormir. Y entonces Elí volvió a dormir y Samuel se volvió a recostar. Y de nuevo, mientras Samuel estaba dormido, escuchó una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Y entonces él despertó y fue nuevamente a donde estaba Elí. Y le dijo, Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado, ve a dormir. Y entonces él se fue otra vez a dormir. Pero, ¿sabes? Llegó un momento en el que escuchó otra vez esa voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él despertó y fue. Y entonces Elí comprendió que seguramente era Dios el que le estaba hablando. Y le dijo, la próxima vez que escuches esa voz, di, habla porque tu siervo oye. Y entonces Samuel fue, se volvió a dormir y escuchó otra vez esa voz que le decía, Samuel, Samuel. Y entonces él entendió que era Dios y dijo, habla porque tu siervo oye. Y aquí quiero que nos detengamos un momento. Samuel no solamente servía en el templo, sino que también vivía una vida de oración,
una vida de comunión con Dios, tanto así que pudo escuchar la voz de Dios. ¿Tú has escuchado la voz de Dios en algún momento en tu vida? A lo mejor cuando duermes, a través de un sueño Dios te ha hablado, a lo mejor cuando tus papás te dan un consejo y de esa manera te hablan lo que dice Dios en su palabra. Samuel tuvo la bendición de escuchar su voz. A lo mejor era una voz muy, muy fuerte, a lo mejor era una voz que de momento le asustó, pero ante todo, él dijo que estaba ahí para escuchar lo que Dios tenía para él. Y a través de la vida de Samuel, Dios habló a Elí y le dijo: por cuanto tus hijos no han obedecido mi palabra, le dijo que iba a venir algo terrible para él y para sus hijos. Y ¿sabes? Vemos ahí la desobediencia de sus hijos, de Elí, y la desobediencia también de Elí, porque él no hacía bien su trabajo como sacerdote. Por eso era necesario que Dios usara la vida de Samuel. Y Samuel fue un profeta. Un profeta de Dios es aquella persona que lleva el mensaje a otras personas. Esa persona que Dios usa para dar algún mensaje, algún consejo, alguna exhortación o alguna indicación. Y sabes, en la palabra de Dios nos dice que cada año la mamá de Ana le llevaba, la mamá de Samuel, perdón, le llevaba ropa diferente. Y entonces él tenía el amor de su mamá y también estaba en la casa de Dios. ¿A ti te gustaría servir en la casa de Dios? A lo mejor, no sé, tocando un instrumento, predicando, no sé, orando. Hay muchas maneras de servir en la casa de Dios. Inclusive cuando tú vas y tienes tus clases, pues puedes decir: hoy mi maestra le echó muchas ganas a la clase dominical. Esa también es una manera de servir a Dios, recogiendo la basura del salón, ayudando a tu compañerito que tal vez no llevó colores. De esa manera podemos servir a Dios. Y sabes, Samuel es un héroe de la fe porque nos enseña dos cualidades importantes. La primera es que era obediente a Dios, y la segunda era que siempre buscaba escuchar la voz de Dios en todo momento. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 7 que el pueblo de Israel estaba a punto de enfrentarse contra los filisteos. ¿Y sabes qué hizo Samuel? ¿Qué crees que hizo? Se acostó a dormir un rato, se puso a jugar fútbol, o no sé, se fue con sus amigos, no lo sé. ¿Qué piensas tú? La Biblia dice que mientras el pueblo de Israel estaba peleando, iba a pelear contra ellos, él se puso a orar y ofrecer holocaustos delante de Dios. Y mientras él oraba y estaba en la presencia de Dios, ¿sabes qué hizo el Señor? Permitió que el pueblo de Israel derrotara a los filisteos, envió un gran estruendo de tal manera que ellos se atemorizaron y entonces pudieron ir contra ellos y pudieron destruirlos. Seguramente recuerdas que en una parte de la vida de Samuel, él en acción de gratitud a Dios levantó una piedra, colocó piedras y entonces dijo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Él reconocía que todas sus victorias eran gracias a Dios. Él tenía fe cuando oraba porque sabía que Dios contestaba. Él tenía fe cuando le decía al pueblo que obedeciera porque sabía que así iba a venir la bendición. ¿A ti qué tanto te gusta escuchar la voz de Dios? ¿O qué tanto te cuesta ser obediente a Dios? Creo que a todos nos cuesta mucho, ¿verdad? Siempre que nos dicen: oye, hijito, tienes que ir a tu cuarto y tienes que recoger tu cuarto. ¿Lo estás haciendo? ¿O son las 2, las 3 de la tarde y tu cama está extendida? O tal vez tu mamá te dice: a ver, hijito, ayúdame a poner los platos en la mesa. Y tú dices: ahorita, mamá, ahorita. Y tu mamá termina haciéndolo porque tú no lo hiciste. ¿Qué cosas te ha pedido tu papá o qué cosas te ha pedido tu mamá? Por ejemplo, ahora en las clases que tienes en línea, te han pedido que entregues trabajos. ¿Qué tal? ¿Te cuesta trabajo o rápido los haces y te esfuerzas? En eso también Dios prueba nuestra obediencia, si estamos siendo responsables con las bendiciones que Él nos da. El poder estudiar es una bendición, pero sabes, ante todo debemos escuchar la voz de Dios.
Samuel escuchó la voz de Dios y a pesar de que el pueblo era rebelde, ellos pedían un rey cuando Dios era el que los gobernaba. Y entonces él permitió que a través de la oración y a través de escuchar su voz, pues Dios hablara a su vida para hablarle al pueblo. Y tú conoces al rey que se levantó, el rey Saúl, pero él desobedeció a Dios, no escuchó la voz de Dios y entonces Dios levantó a David. Y sabes, ante todo entendemos que debemos de tomar como ejemplo a Samuel. Y quiero decirte algo que viene ahí en el capítulo 12, versículo 14. Un consejo que Samuel le daba al pueblo y este fue: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Y aquí vemos la consecuencia de desobedecer. Él decía: escuchen ustedes también la palabra de Dios como yo la escucho, oren a Dios como yo oro. Él quería que el pueblo se enamorara de Dios como Samuel estaba enamorado de él, pero el pueblo era rebelde y muchas veces no quiso oír la voz de Dios. ¿Tú qué clase de niñito y de niñita eres? ¿Una niñita que ama a Dios? ¿Un niñito que ama a Dios? ¿O eres de esos que les cuesta mucho obedecer a Dios? Hoy aprendimos acerca de la vida de Samuel y entendemos que debemos oír la voz de Dios, buscar a Dios, pero sobre todo ser obedientes a su voz. Dios te bendiga. Vamos a seguir viendo a más héroes de la fe. Entre ellos vamos a ver a David. Yo creo que pues tú ya has escuchado hablar de él porque pues su historia se menciona en el Antiguo Testamento y también a lo largo de toda la Biblia. Pero hay otro que se llama Baruch, que a lo mejor no es muy sonado, pero vamos a ver que fue un héroe de la fe. Allí en Hebreos 11 dice: 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Así que vamos a ver y vamos a comenzar a ver la historia de estos dos héroes. Bueno, vamos a comenzar con nuestros héroes de la fe. Allí yo te mencioné anteriormente que vamos a hablar sobre Baruch. A ver, trata de adivinar quién de esos dos hombres es Baruch. ¿Ya sabes? Bueno, Baruch es el hombre que está sentado escribiendo. ¿Sabes? Él era hijo de Nerías, amigo de Jeremías, que dato curioso, Jeremías es esa personita que está vestida de azul y era su secretario. Más o menos un secretario en ese tiempo era el que escribía y hacía los anotes, en este caso, de Jeremías. Allí en Jeremías 36, Dios habla con Jeremías y le dice que advierta a todo Israel de las consecuencias por sus malos actos. No se estaban portando bien. Y entonces esos actos que estaban cometiendo habrían de traer consecuencias. Entonces Jeremías tenía que escribir todo lo que Dios le había dicho. Todas las advertencias que Dios le había dicho las tenía que poner en un solo rollo. Para esto Jeremías necesitó la ayuda de Baruch, exactamente. Baruch recibió la indicación. Él tenía que transcribir todo lo que Jeremías iba diciendo. Y no solo eso, también tenía una indicación muy importante. Él tenía que ir a predicar o hablar y leer ese rollo que tenía en sus manos. Tardaron aproximadamente 1 año en acabarlo, imagínate. Entonces, Jeremías no podía ir a la casa de Jehová, se le había prohibido. Pero Baruch tenía ese trabajo, tenía él que ir a hablar todas las palabras que estaban escritas en ese rollo como una advertencia para que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse. ¿Puedes creer? A Baruch no le importó que le fueran a decir algunas cosas o que le fueran a detener. Él sabía que tenía que hablar de la palabra de Dios a todo Israel, sin importar las consecuencias, porque él corría el peligro de ser preso. Más adelante leemos que cuando este rollo se le presenta al rey, el rey lo quema y aún manda a traer presos a Baruch, pero Dios guardó a Baruch y a Jeremías. Él fue un héroe de la fe, no cayó la palabra de Dios. Así como tú tampoco debes de callar la palabra de Dios, a veces por vergüenza o por cosas
Por otras cosas, no predicamos de la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros familiares, porque pensamos, ay, es que me van a decir aleluya, o sea, van a reír de mí, de que yo creo en Dios. Pero no, tú no tienes que callar la palabra de Dios. Vamos con nuestro siguiente héroe de la fe. Nuestro siguiente héroe de la fe, yo creo que con esa imagen ya adivinaste quién es. Y ya te dije anteriormente, así que era un pastor y era un joven conforme al corazón de Jehová. Era David. Él no era súper fuerte como Sansón, que vimos hace ratito, pero él tenía la fortaleza de Dios. En ese entonces había una guerra. En esa guerra estaba enfrentándose los filisteos contra los israelitas. Y Goliat, como lo puedes ver ahí, era un soldado filisteo muy grande, medía aproximadamente 2.9 metros. ¿Puedes imaginarte eso? O sea, estaba grandísimo. Y siempre, todas las mañanas, sin importar qué pasara, siempre salía a amedrentar, a amenazar al pueblo de Israel. Y les decía que mandara a alguno de sus hombres para que peleara con ellos. Pero obviamente los del pueblo de Israel tenían mucho miedo. Y entonces nadie quería ir a pelear. En ese entonces, entre ese ejército de Israel que estaba peleando, estaban unos hermanos de David. Y David, por orden de su papá, les llevó de comer. Entonces, cuando él estaba en el campamento, escuchó que Goliat estaba amedrentando y amenazando a todos los israelitas. Y entonces él pensó, ¿pero por qué se dejan amenazar? O sea, yo sé que Dios está conmigo. ¿Por qué ellos no creen que Dios les va a dar la victoria? Y David sabía y confiaba en Dios, porque Dios ya le había dado la fuerza para defender a sus ovejas y sabía que también le iba a dar la fuerza para defender al pueblo de Israel. David confiaba en Dios, pero ¿saben? Las personas no confiaban en David, pensaban como lo veían chiquito, débil, dudaron de él, pero él, a pesar de todas esas cosas, nunca dudó de Dios. Y solo, aunque le ofrecieron armas terrenales, él no las tomó. Él sabía que podía confiar en Dios y que Dios le iba a ayudar. Y solo tomó 5 piedras y una honda. Y con eso fue a enfrentar al gigante Goliat. Pero él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Como te dije, solo tomó 5 piedras y su honda. Y fue a pelear contra Goliat, pero él sabía que Dios estaba con él. Entonces, solo lanzó con su honda una piedra y golpeó la frente de Goliat. Y Goliat cayó herido y murió. Dios le dio la victoria a David. Aunque nadie confiaba en él sí confiaba y puso su fe en Dios. Y Dios lo hizo un héroe de la fe. Tú puedes ser un héroe de la fe cuando tú pones en práctica todas las cosas que hemos estado viendo, cuando tú obedeces, cuando tú no callas la palabra y cuando tú depositas tu fe en Dios, a pesar de que a lo mejor ves que en casa no hay economía o en casa a veces alguien está enfermo, tú confía en que Dios está de tu lado y aún Él te va a ayudar en todas las cosas que tú necesites. Y si tú pones tu confianza en Dios y crees en Él, Dios va a respaldar esa fe y tú vas a ser un héroe de la fe. Dios te bendiga. ¿Sabes? Vamos a ver otro personaje. Y ese personaje lo encontramos en Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Yo sé que tú tienes tu Biblia y espero que no esté arrumbada ahí durante toda esta cuarentena. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre. Ese hombre se llamaba Manoa. Y entonces Manoa se encontraba trabajando y tenía una esposa, pero ¿sabes? Su esposa tampoco podía tener hijos, ¿viste? Le pasaba el mismo problema que a Ana, no se podía embarazar. Y dice la palabra de Dios que a esta mujer se le apareció un ángel. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Esa mujer yo creo que se sorprendió y dijo, ¿qué es esto? ¿Y sabes qué le dijo el ángel? El ángel le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo.
qué felicidad sintió esa mujer, ¿verdad? Saber que un mismo ángel de Dios apareció y le dijo, tu sueño se va a hacer realidad, vas a tener un hijo, pero le dio ciertas indicaciones. Le dijo, no beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo, es decir, consagrado a Dios. Y entonces el ángel le dio estas instrucciones a esta mujer, y no solamente apareció a ella, sino que también apareció a su esposo. Y entonces vemos aquí cómo fue que el anunciamiento de la venida de Sansón, y seguramente tú sabes cómo era Sansón. ¿Cuál era la cualidad más especial de Sansón? Yo aquí le puse su cabellera abundante. Sansón tenía el cabello largo. ¿Por qué? Porque la mamá de Sansón obedeció. ¿Qué dijo el ángel? No vas a cortarle su cabello, no vas a cortarle su barba, navaja no va a pasar por su cabeza. Y entonces su mamá obedeció, y por eso es que Sansón tenía su cabello largo. Pero había otra cualidad más, y esa era que era muy fuerte. Él tenía muchísima fuerza, y conforme fue creciendo Sansón, lograba hacer cosas asombrosas. ¿A ti te gustaría tener esa fuerza? ¿Para qué te gustaría? No vayas a decir, ay, para pelearme, ¿no? ¿Verdad? Para eso no. ¿Para qué te gustaría ser fuerte? Para cargar las cosas más pesadas, para que vieran los demás que tienes algo especial. Pero sabes, a pesar de que nosotros no tenemos así unos músculos grandotes y no podemos alzar cosas muy pesadas, Dios ha puesto en nosotros cosas especiales. ¿Qué había puesto en la vida de Sansón? Había puesto fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Sansón. Y conforme tú vas aprendiendo la vida de él, ves que él se enamoró de una mujer filistea. Y entonces, cuando él iba camino hacia allá, dice la palabra de Dios que se encontró con un león. ¿Y qué hizo Sansón? Corrió y dijo, ay, mamá, ahí viene el león. ¿Verdad que no? Él lo pudo matar con sus propias manos. Él era muy fuerte. Pero yo me pregunto aquí, ¿por qué lo mató con sus propias manos si había dicho el ángel que no debía de tocar cosa inmunda? En algún momento de nuestras vidas también tendemos a desobedecer a Dios, y Sansón en algunas ocasiones lo desobedeció al enamorarse de mujeres que no adoraban a Dios y que eran idólatras, al hacer cosas que a Dios no le gustaban. Mas sin en cambio, en algún momento de su vida, dice la palabra de Dios que se volvió a enamorar de otra mujer, y esa mujer se llamaba Dalila. Esa mujer se llamaba Dalila. Y entonces tú conoces la historia, ¿sabes? Llega Dalila y los filisteos le dijeron, tú tienes que averiguar de dónde viene la fuerza de Sansón. Enamóralo para que él nos diga de dónde proviene toda su fuerza. Y entonces va con él y le dice, oye Sansón, ¿por qué eres tan fuerte? ¿Y se lo dijo? No se lo dijo. ¿Por qué crees que la primera y la segunda vez no se lo dijo? Bueno, porque él sabía que lo especial que tenía lo tenía que guardar, que cuidar muchísimo. Dios te ha dado a ti algo muy especial, y eso es la salvación. ¿Qué harías si llega alguien y te dice, oye, esa salvación que tienes te la cambio por un PlayStation? Oye, esa salvación que tienes te la cambio por 50 Barbies. ¿Qué harías tú? Oh, ay, son las nuevas Barbies. No, pues sí. ¿Sabes? La salvación que Dios nos dio no la tenemos que cambiar por nada, porque es algo muy valioso. Lo que Sansón tenía era muy valioso, pero tanta fue la insistencia de Dalila, que le decía, tú no me amas, dime, que llegó un momento en que dice la palabra de Dios que Sansón le descubrió todo su corazón. ¿Qué quería decir con esto la palabra? Bueno, que él
dejó que ella viera su secreto, que ella entrara en lo que solamente Dios y él conocían. Y entonces cuando le descubre su corazón, le dice la verdad. Y entonces yo te voy a leer ahí el versículo 18 del capítulo 16, Jueces 16, versículo 18. Viendo a Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre. ¿Quién sabes qué le hizo él? Dice la palabra de Dios que le rapó todo su cabellito. Y el pobre Sansón quedó sin cabello. ¿Te imaginas? Y no solamente quedó sin cabello, sino que esas fuerzas se le fueron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Y entonces los filisteos lo tomaron, lo encadenaron, le sacaron los ojos y se burlaban de él, lo colocaron en medio de un coliseo y la gente se reía y lo maltrataban. ¿Por qué podemos decir que Sansón es un hombre de fe si en varias ocasiones desobedeció a Dios? ¿Sabes? A pesar de que le había fallado a Dios, en algún momento le pidió perdón a Dios porque se dio cuenta de que no solamente sus fuerzas se le habían ido, sino que la presencia de Dios, que era lo que le daba poder, ya no estaba en él. Cuando él se arrepintió, dice la palabra que se colocó al lado de 2 columnas. Y entonces Sansón le dijo a Dios que si le devolvía sus fuerzas otra vez, iba a derrotar a los filisteos. Vemos que Sansón fue un hombre de fe, porque a pesar de todo lo que pasó, Dios cumplió su propósito en él. ¿Cuál era el propósito de Dios en Sansón? Que destruyera a los filisteos. A lo mejor no fue como Dios lo había pensado, pero al final lo logró. Él destruyó a todos los filisteos, pero desafortunadamente él también murió con ellos. Y entendemos que, aunque a veces nos cuesta un poco obedecer, siempre podemos ir hacia Dios y pedirle perdón. Y Él nos vuelve a dar otra oportunidad para hacer las cosas bien. Así es que yo te invito a que en esta hora oremos a Dios y le digamos: Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero obedecer más a mis papás, yo quiero ser como Samuel, que oía tu voz y también obedecía, y yo quiero ser también como Sansón, que tú le diste algo especial y él ante todo se arrepintió y te buscó. Así es que nosotros debemos de buscar a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos acerca de 2 héroes de la fe. Ayúdanos, Señor, queremos escuchar tu voz para que cosas malas no nos pasen. Queremos, Señor, siempre estar dispuestos a buscarte para que tú nos des grandes victorias, Señor. Ayúdanos a cuidar lo que tú nos has dado, que es la salvación. Te lo pedimos, por favor, que haya obediencia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muy bien, ha llegado un momento muy interesante de aprendernos la palabra de Dios. Y bueno, el versículo que hoy estaremos memorizando es Hebreos 11:33. Acuérdense que estamos hablando de los héroes de la fe. Y bueno, esos héroes estaremos aprendiendo lo que ellos hicieron con este versículo. Lo vamos a repetir 3 veces, maestras, y pasamos a la dinámica, a la de 3. 1, 2, 3. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hebreos 11:33. 33. Muy bien, otra vez. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hebreos 11:33. Muy bien. La siguiente,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hebreos 11:33. Muy bien. Ahora lo vamos a decir, inicia maestra Vane y posteriormente yo, pero voy a decir la palabra que usted dijo y la maestra Areli dice la que usted dijo, la que yo dije y así hasta que termine. A ver si no nos equivocamos. A ver, ¿qué? ¿Por fe? No, me pasé una palabra, iniciamos. Era nada más una probadita. Volvemos. ¿Qué? Por... Pero Tenía que repetir la Vamos a sacar de a la la maestra. Tenía que repetir. Regresamos. Otra vez. ¿Qué? Que por fe conquistaron. que por fe conquistaron reinos, hicieron Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon. que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca. que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de... Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Hebreos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Hebreos 11:33. Bien. ¿Sí dije o no? Sí. ¿O no? Muy bien. Bueno, pues lo vamos a volver a decir las tres juntas y estuvo sencilla nuestra dinámica, pero apréndanse este versículo. Lo repetimos por última vez. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Hebreos 11:33. Muy bien, adiós. Muy bien. Ahora vamos a ver cuánto hemos aprendido de la clase de hoy y de algunas anteriores. Y para ello también nos van a apoyar la maestra Vane y la maestra Areli. Hola, otra vez. Bueno, ustedes están viendo este dadito. Aquí tienen los nombres de algunos personajes. Ellos lo estarán aventando y el nombre que caiga, por ejemplo, cayó Sansón, van a decir en 20 segundos rápido lo que aprendieron de la vida de Sansón. Y bueno, entonces iniciamos con la maestra Areli. Me tocó rap. De rap. ¿Qué aprendí de rap? 1, 2, 3. De rap, pues era una mujer que ayudó a los espías cuando fueron y ella por guardarlos recibió una promesa y aún de ella vino un heredero del reino y fue muy bendecida por Dios porque guardó a los israelitas. Tiempo. Más o menos. Muy bien, en el tiempo exacto. Vamos con la maestra Vane. Sansón. Ay. Sansón. Muy bien. 1, 2. A ver, permíteme. Le vamos a dar 15 minutos. Ay. 15 segundos. 15 Otra vez segundos. la clase. 15 segundos. 15 segundos. ¿Y por qué menos? Para que sea Que más sea más rápido. Ok. 1, 2, 3. Bueno, ok. Apareció un ángel y entonces su mamá se llamaba, no me acuerdo porque no dice la Biblia, su papá se llamó Manoa. Entonces el ángel le dijo, vas a estar embarazada, pero vas a tener un hijo, no le puedes dar vino, no le puedes cortar su cabello, no puede tocar cosas inmundas, entonces Tiempo. y creció y No me No, salió. no acabó. Bueno, ahora vamos con la maestra Areli. Más rápido, 15 segundos. Está
David. David era un pastor de ovejas, cuidaba sus ovejas. Entonces él tenía hermanos, él fue anunciado como rey. Y cuando hubo una batalla de los israelitas contra los filisteos, él fue y luchó contra Goliat y lo venció. Muy bien. Y era muy valiente. No dijo que escribías. Esa parte te voy a leer aquí. Vamos con la maestra Vane. Doble personaje. Doble personaje. Va a hablar de 2 personajes en 15 segundos. Le vamos a dar el Que personaje. nació Sansón. Le vamos a dar 2 personajes. Le vamos a dar José y Abel. José y Abel. Ok. El que yo quiera empieza. Ajá, sí. José tenía muchos hermanos, pero sus hermanos no lo querían, lo metieron en un pozo, entonces lo agarraron y lo tomaron de esclavo, pero luego Dios lo bendijo y se volvió el gobernador de Egipto, y luego Abel tenía un hermano que tampoco lo quería, entonces lo mató, y su ofrenda le agradó a Dios y ya. Muy bien. Le tocó a 2 que no querían a su hermano. Vamos con la maestra Areli. Arra. Otro. Ay, Doble personaje. Le vamos a dar a Abraham y a Sara, el matrimonio. Bueno, Abraham y Sara eran un matrimonio. Sara no podía tener hijos, pero Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia como las estrellas. Sara se rió, pero por eso se llama Isaac, que es hijo de la risa. Y Isaac tuvo hijos también. Y de ahí, ¿qué más podía decir? Le faltó más de Abraham. Dije todo. Yo dije todo. Continuamos con la maestra Vane. Muy bien. ¿Por qué si la digo tan rápido no puedo acabar como ella? Samuel. Samuel. Ok, ¿ya? Bueno, Samuel nació porque Ana oró a Jehová y entonces Jehová le concedió que tuviera hijos porque no podía tener hijos. Entonces Samuel creció y salió en el templo y fue juez y también fue profeta de perdón, de Israel. Entonces, No pudo terminar. Continuamos, última ronda. Solo voy a decir nació, creció y se murió. Sansón. Otro. Porque ya pasó Sansón. Otro. Le iba a decir Sansón. David, ya pasó David. Doble personaje. Le vamos a dar Enoch. Baruch y Enoch. Dos personajes. Le damos Baruch y le damos... ¿De quién hablaste? Sansón, Samuel. De Samuel. Baruch y Samuel. 1, 2, 3. Bueno, Baruch era un hijo de Nerías. Y era amigo de Jeremías y era su secretario. Entonces él escribió todo lo que Jeremías le dijo en un rollo y fue a predicarlo al templo de Jehová. Tiempo. Sí, me faltó. Le faltó Samuel. Le damos el tiempo para Samuel. 15 segundos. Ay, ya ven si le caigo mal. La gracia de Dios, Bueno, Samuel pues fue hijo de Ana y Ana no podía tener hijos porque era estéril, pero pues Ana le pidió a Dios un hijo y allí estuvo Samuel y prometió que iba a entregar a Samuel a la iglesia. Entonces ya Samuel se quedó en la iglesia y fue ayudante del profeta, del sacerdote Eli y sus hijos eran malos de él. Levantó último a la maestra Vane. Creo que ya está, ¿no? Sansón. Otro. Que caiga. Salió David. A ver, David. 1, 2, 3. Era pastor de ovejas, escribía salmos. Parece Entonces de él se volvió el rey y entonces Saúl lo quería matar, su mejor amigo se llamaba Jonatán, entonces él derrotó a Goliat y entonces él tuvo hijos también. ¡Tiempo! Muy bien. Bueno, pues esta ha sido nuestra dinámica y esperamos que ustedes también aprendan y estén recordando de los héroes de la fe. Que Dios les bendiga. Hola, ha llegado el momento de poner nuestras manos a la obra. Así que los materiales que vamos a utilizar para nuestra manualidad del día de hoy
va a ser un lápiz, un plumón negro de preferencia, pegamento en barra, una regla, tijeras, una hoja del color que tú quieras y otra hoja más pequeña del color que tú quieras igual, pero que sea más clara que la otra. Bueno, primero con nuestra hoja de color más oscuro, bueno, un poco más fuerte que el otro, vamos a medir con nuestra regla 12 centímetros y lo vamos a marcar igual de todos lados, lo marcamos 12 centímetros y cuando la cortemos nos va a quedar así nos va a quedar nuestra hoja ya cortada de los 12 centímetros. El pedazo que te sobre todavía no lo tires, todavía lo vamos a usar. Así que ya tenemos nuestra hoja de 12 por 12 por 12. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a doblarla así en diagonal que quede un triángulo. Y ya que está así, vamos a doblarla hacia abajo, un piquito hacia abajo, así. Estas partes las vamos a doblar hacia arriba. Esto también lo vamos a doblar. Y listo. Esto lo vamos a usar para hacer un separador. Así que vas a tener un separador nuevo. Ya lo tienes así, lo doblas, lo metes aquí en esta parte de aquí, lo vas a meter. Entonces lo doblas muy bien, metes las líneas. Vamos a hacer un zorrito, pero en color rosa. Porque yo no tenía anaranjado, pero tú puedes hacerlo de anaranjado y con este color o el color que tú quieras. Así que ya que lo tenemos así, con este vamos a medir 5 centímetros. Sí, 5 centímetros aquí y otros 5 acá. Y nos va a quedar un triángulo. Procura que tengas como una pestañita así para que cuando lo peguemos nos quede algo así. Y con nuestro pegamento en barra lo vamos a tomar y lo vamos a pegar. Lo pegamos, que quede un espacio al pegarlo y nos va a quedar así. Lo pegamos muy bien y listo. Entonces ahora con los pedazos que nos sobró de este color vamos a hacer esta figura, que es como un triángulo, pero está como ovaladito. Entonces cortamos 2 de estas y con este color vamos a recortar unos 2 triángulos del mismo tamaño. Entonces nos quedan así. Y estos los vamos a pegar aquí, así. Quede muy bonito, porque este lo vamos a utilizar para nuestra Biblia. Cuando tú vayas leyendo, va a decir: ah, ya terminé mi lectura del día de hoy. Así que vamos a utilizar el separador que aprendimos a hacer en ADN y lo vamos a utilizar para señalar la página donde nos quedamos. Entonces lo pegamos, que también quede al centro, así bien bonito. Entonces nos quedará así y lo vamos a pegar en lo que ya llevamos. Le ponemos nuestro pegamento en esta parte y lo vamos a pegar aquí así. Lo pegamos, así, lo pegamos
así. Agarramos nuestra otra orejita y haremos lo mismo. Le pondremos pegamento y lo pegamos. Puedes usar pegamento, silicón frío. Cuando cortes, procura que te ayude algún adulto. No queremos que te vayas a lastimar. Entonces así va nuestro zorrito. Ahora con este mismo color, como amarillito beige, vamos a recortar estas figuras. Son como medio círculos. Entonces vamos a pegarlas aquí. Así. Y esta otra acá. Van a ser como sus ojitos. La parte de sus ojitos. Así si has visto un zorrito y tiene como unas partitas más oscuras. Otras las tiene más claritas. Pero están bien bonitos. Entonces pegamos la siguiente parte y la pegamos muy bien. Nos aseguramos que esté bien pegadito y vamos a utilizar nuestro plumón negro. Tú puedes utilizar otra parte, una hoja negra, o puedes pintarlo, esta parte de su naricita, y vamos a hacer un triángulo aquí. Yo en este caso la voy a pintar. Tú puedes pintarla para no usar así como que, ay, me pidieron una hoja negra, y no salgas a comprar una hoja negra. Puedes utilizar un plumón negro y va a ser su naricita. Entonces tenemos nuestra naricita de nuestro zorrito. Ahora vamos a hacer sus ojitos. Va a ser uno aquí y otro acá. Y está bien bonito nuestro zorrito. Y así es como quedó nuestro separador de zorrito. Ahora te voy a mostrar cómo se ve en tu Biblia. Entonces en tu Biblia puedes agarrarlo, y si ya no te alcanzan de tus listoncitos, pongamos que aquí yo me quedé. Entonces ponemos nuestro separador y mira, lo cerramos, y cuando la vuelva a abrir, mira, hasta combina con el resultado. Lo vamos a abrir y vamos a decir, oh, mira, me quedé aquí en Primera de Reyes. Entonces continúa tu lectura y mira qué lindo se ve. Puedes hacerlo así, o puedes no ponerle orejitas y esa parte, y puedes escribir algún texto, tu nombre. Puedes poner soy un héroe de la fe o soy una heroína de la fe. Así que este es nuestra manualidad del día de hoy, nuestro separador de zorrito. Diles adiós, zorrito. Adiós. Hemos llegado al final de una clase más. Pues esperemos que hayas aprendido y que te hayas divertido. Y bueno, no te olvides de estar estudiando más acerca de los héroes de la fe. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Adiós.